Entonces, pues vamos a empezar. ¿Sí? Para empezar, lo primero que deberíamos de saber es qué es la iris, ¿no? Que la iris es, decirlas en inglés, son porque es la Sociedad Internacional de Interés Renal. Y pues básicamente es lo que su objetivo es como pues, estandarizar, ¿verdad? El entendimiento o gente, como las pautas para decidir cuándo es un paciente enfermo renal y cuándo no, y qué se hace y qué no se hace, porque luego hay como zonas que están como grises en donde de repente nos quedamos con la duda de si es o no es renal o si qué pasó aquí, ¿verdad? Porque a lo mejor les ha pasado, yo lo veo relativamente frecuente en el laboratorio, que de repente un laboratorio, unos estudios de laboratorio nos arrojan que el paciente aparentemente es renal, le mandamos el tratamiento completo y luego regresa y ya no es renal cuando lo reevalúo. Entonces, aquí pues era renal o no era renal o qué pasó, ¿no? Entonces, como que luego tenemos no tan claro cuándo hay que hacer qué cosa. Y como que el interés de esta sociedad precisamente es como hacer un consenso de qué hacer en qué momento, ¿no? Y que se estandarice la calidad de, primero, el diagnóstico que se hace y segundo, la calidad de la atención que se le da a estos pacientes. ¿Sí? En esta sociedad, pues hay veterinarios de diferentes países, los cuales tienen una alta experticia en cosas relacionadas con la enfermedad renal, ¿verdad? Desde eh, pruebas con las que se diagnostican. Ustedes saben que cada vez se está intentando diagnosticar las enfermedades de un momento más temprano, más oportuno. Entonces, muchos de ellos se dedican a validar y a estudiar biomarcadores nuevos, biomarcadores de función renal, y otros se van más enfocados como a la terapéutica, ¿no? A qué se puede hacer con ellos. Y básicamente lo que se busca es eso, diagnosticar, entender y darle un mejor manejo a la enfermedad renal en perros y gatos. Todavía, si bien estas herramientas diagnósticas, el SDMA y la UPC, se pueden hacer en otras especies, son de mayor importancia en perros y gatos, porque debido a la naturaleza de su anatomía, los perros y los gatos desarrollan mucho más frecuentemente la enfermedad renal que otros animales. Pues, las vacas, por ejemplo, al tener el riñón multilobulado, cuando tienen un efecto dañino al riñón, puede pasar que se les muera uno de los lóbulos, pero como está aislado del resto del y conforme la herramienta se vaya, digamos que facilitando el acceso a ella, la vamos a utilizar mucho. Pues bueno, dicho esto, hay que entender algunos conceptos básicos, sí, que también propone la IRIS, que son el de lesión renal y el de enfermedad renal, en donde vamos a decir que una lesión renal es cualquier proceso que le cause un daño a, al riñón. Y esto puede incluir, o sea, no necesariamente lo podemos evaluar con las pruebas de laboratorio. Entonces, Vicky, ¿me ayudas a aprender a perdón. Entonces, las pruebas de funcionalidad renal, eh, perdón, es que me interrumpen aquí, ya me perdí un poquito. Otra vez, lesión renal. Lesión renal es cualquier situación en la que el riñón sufra, ¿sí? Y este sufrimiento puede ser perdiendo funcionalidad o puede ser perdiendo integridad, es decir, perdiendo estructura. Y esta lesión renal puede variar
desde muy leve hasta muy severa, ¿sí? En donde vamos a tener diferentes grados de lesión renal y estos diferentes grados de lesión renal, va a haber unos que son reversibles. Si se fijan aquí en la imagen, tenemos unas flechitas que apuntan hacia ambos lados, ¿sí? O unas flechitas que son unidireccionales, en donde te va hablando de la progresión de la lesión, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad o de la severidad de la misma. Te va hablando sí, de la progresión que tiene, pero en algún punto esta lesión renal nosotros la podemos revertir si la encontramos a tiempo o si la tratamos a tiempo, o incluso hay algunos grados de lesión renal que sin tratamiento y sin diagnóstico y sin nada, el individuo y el mismo riñón es capaz de instaurar mecanismos para volver a recuperar la funcionalidad. Entonces, esto es bien importante entenderlo, ¿sí? Y una lesión renal puede progresar a tal grado que llegue a causar lo que ya se llama una enfermedad renal o una falla renal, ¿sí? Que la enfermedad renal ya es un espectro en el que ya no es reversible y en el que se cronifica, ¿sí? Antes a esto le llamábamos insuficiencia renal crónica, ahora le llamamos enfermedad renal, ¿sí? Y todavía se utiliza el término insuficiencia renal, pero el término insuficiencia renal se está como utilizando o guardando para un estadio final del riñón en donde ya de a tiro ya no puede realizar sus funciones. Entonces, digamos que estas son las terminologías que vamos a utilizar y a lo mejor hoy vamos a hablar, o bueno, eh, vamos a hablar más de la parte de la enfermedad renal que de la lesión renal. Sin embargo, muchas de las enfermedades renales parten de una lesión renal, ¿sí? Entonces, y sobre todo que ha estado ahí manteniéndose, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos entre enfermedad renal crónica y lesión renal aguda? Sí, pues principalmente algunos de los signos. Lo más notorio es que la lesión renal aguda generalmente cursa con anuria, ¿sí? O con poca oliguria, que es poca producción o nula producción de orina, ¿sí? Y la cantidad de orina normal, pues es de 1 mililitro por kilo por hora en el paciente, ¿no? Y eso ya se ajusta al paciente que ustedes tengan. Y mientras la enfermedad renal crónica es una que generalmente presenta poliuria como su signo principal, ¿sí? Y esta está aumentada la producción de orina y cursa también con azotemia o con hiperazotemia, decimos los patólogos clínicos, ¿no? Nosotros decimos hiperazotemia, si quieren luego platicamos de eso, pero, pero los libros dicen azotemia, ¿no? Y entonces vamos a verlo reflejado en los exámenes de laboratorio como un incremento de urea y creatinina y principalmente de creatinina, que es un mejor marcador de la función renal o es un marcador más específico para causas renales que la urea también, pero la creatinina digamos que es la que nos va a dar un mejor indicio de esto, ¿no? Entonces, recapitulando, pues nosotros vamos a tener esta progresión, ¿no? Desde un riñón que está normal y que está sano y haciendo todas sus funciones, hasta otros grados de daño, en donde tenemos un daño intrínseco que va a pasar al riñón, cualquier injuria, dicen algunos, ¿no? Pero es como una traducción así del término en inglés. Eh, en donde conforme más grave sea esto, va a ir alterando a lo mejor nada más un poquito la función, que puede ser desde la capacidad de reabsorción tubular, desde la filtración glomerular, desde la cantidad de orina que se produce, la capacidad de concentrar la orina. Entonces hay como diferentes cosas que podemos ver alteradas hasta que este grado de daño sea tal que ya empieza a afectar estructuralmente los diferentes sitios de la nefrona, ¿sí? Y que nos va a desencadenar un daño renal y que luego ya los estamos estadificando, ¿no? Y que el estadio renal uno pues es todavía un riñón que va a funcionar relativamente bien, incluso estos pacientes suelen no estar azotémicos y, y ya los otros estadios del 2 al 4
sí presentan una alteración ya más severa que ya no se recupera y que esto puede llevar hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, eh, hablando de lesión renal aguda, vamos a tener estadios agudos que pueden quedarse en esta parte y que pueden ser reversibles, ¿sí? O pueden ser algunos que van a llevar hasta uno de los cuatro estadios, hasta estadio 1, 2 o 3 o 4, en donde lo deseable es que si se cronifica, si se vuelve enfermedad renal, pues regresarlo lo más bajo posible, ¿no? Hasta un grado que sea no azotémico o con poca azotemia. ¿Sí? Y todos estos que están en amarillo van a cursar sin azotemia, lo que decíamos, ¿no? Es decir, este principio de pérdida de función muchas veces no lo vamos a ver reflejado en los análisis de laboratorio iniciales, porque si ustedes recuerdan, tanto la urea como la creatinina son marcadores de función renal que se consideran tardíos. Estos vamos a verlos afectados hasta que el riñón ha perdido más o menos un 75% de la capacidad de trabajo que tiene. Entonces, quiere decir que nosotros nos vamos a dar cuenta hasta que el riñón ha perdido su función, la mayor parte de él, ¿no? Es decir, podría estar un riñón completo sin función y la mitad del otro sin función, y nosotros todavía no veríamos un incremento en la urea y la creatinina. Entonces, estos pacientes pues, van a estar no azotémicos, mientras que ya todos los demás sí vamos a tener ya un resultado que evidentemente va a ser notorio en el laboratorio y que pues es más fácil, digamos, el diagnóstico, ¿no? Y estos ya cursan con azotemia y pues los podemos clasificar. Y luego dentro de la lesión renal, pues todos estos estadios, sí, algunos reversibles y algunos ya no, van a ser parte de la lesión renal agudo y estos estadios de acá abajo van a ser parte de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Y específicamente hoy, pues nuestra plática se va a centrar en esto último, ¿no? Estos tiene también la IRIS, tiene unas guías sobre cómo se diagnostican y cómo se tratan, pero no vamos a hablar mucho de esto más que mencionarlo si viene el caso, ¿no? Y ahorita vamos a hablar más que nada de los pacientes enfermos renales crónicos, es decir, aquellos en los que ya se diagnosticó la enfermedad, ya se cronificó, ya se instauró la enfermedad, ya no es posible revertirla. Sin embargo, sí es posible darles a estos, primero estabilizarlos y darles a estos pacientes una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, el primer paso para la clasificación de la enfermedad renal crónica, el primer paso pues es instaurar el diagnóstico, ¿sí? En donde tenemos muchas dificultades porque los estadios más bajos incluso pueden ser subclínicos, no van a presentar signos evidentes o pueden presentar signos muy vagos, como por ejemplo vómito, a lo mejor diarreas esporádicas, a lo mejor hiporexia o anorexia, ¿sí? Y ya más evidentes en los estadios 3 y 4 llegan a presentar poliuria, polidipsia, pérdida de peso y diferentes grados de halitosis, ¿sí? Que el aliento que presentan estos individuos pues, es un aliento urémico, es un aliento no característico, ¿sí? Y en donde en el examen físico pues podemos encontrar una variedad de signos clínicos también que nosotros buscamos, en donde pues puede tener que ver con anormalidades renales a la palpación, que nosotros sintamos los riñones. Es raro en enfermedad renal crónica porque normalmente los riñones en enfermedad renal crónica presentan una disminución en el tamaño. Entonces, a la palpación a veces no tanto, sí, pero en imagenología, en las pruebas de ultrasonido, vemos cambios en la densidad, ¿no? O pérdida de la relación corteza y médula, o ya vemos ahí alteraciones que nos indican que pues, a lo mejor el paciente está cursando con algo renal que ya hay que ponerle atención, ¿sí? Pérdida de peso, son pacientes que pueden llegar a tener mucha pérdida de masa muscular y puede ser muy evidente, evidentemente también entre más avanzado y más crónico sea el proceso, esto va a ser más notorio. ¿Sí? Deshidratación también, pues recuerden que son pacientes que cursan con poliuria y eso los lleva a grados de deshidratación fuertes.
cursan con anemia también asociada a la pérdida de eritropoyetina que tienen por la enfermedad renal crónica. Entonces vamos a ver nosotros reflejado esto con membranas mucosas pálidas, ¿sí? Y si las concentraciones de urea y creatinina son demasiado altas, podemos ver úlceras urémicas asociadas a estas concentraciones tan altas de compuestos nitrogenados y puede cursar con hipertensión arterial, ¿sí? Que esto es como compensatorio a la disminución de la tasa de filtrado glomerular, el cuerpo pues intenta compensarlo y causa hipertensión, se activa el sistema renina angiotensina aldosterona, que esto también es parte de la subclasificación de la enfermedad renal, esto hay que ponerle especial importancia. Y en el laboratorio, pues los hallazgos más característicos son la hiperazotemia con una densidad urinaria por debajo del punto de corte, que el punto de corte en perros es 1.030 y en gatos es 1.035. Entonces, nosotros vemos hiperazotemia, densidad urinaria baja, y entonces pues, ya nos da para dar o para decir que el paciente es un enfermo renal. Y y podemos encontrar proteinuria en el urianálisis, podemos encontrar algunas otras alteraciones en la bioquímica, que puede ser hiper o hipocalcemia, dependiendo del curso de la enfermedad, más frecuente la hipocalcemia que la hipercalcemia. El fósforo se acumula muy frecuentemente, aunque también se puede encontrar bajo, normalmente es alto, ¿sí? El sodio y el potasio, el cloro, los electrolitos en general, también puede haber pérdidas de ellos a través del riñón y podemos tener hipoalbuminemia por hipoalbuminuria, precisamente perdón, sí, por albuminuria, pérdidas en la orina, ¿no? Y pues en esos casos se indican realizar determinaciones tanto de la relación proteína-creatinina en orina como del SDMA. Y aquí pues no que esté mal, ¿verdad? Pero el, les dejaré como pregunta si ustedes considerarían hacer o no al mismo tiempo SDMA. Y ahorita vemos por qué no. Yo creo que está bien si ustedes tienen después la oportunidad de volver a hacer otro SDMA y eso tendrán ustedes que platicarlo con el propietario, ¿verdad? De las, que es algo que muchas veces nos limita la cuestión económica. Entonces, si el propietario se sube al barco con nosotros, ¿verdad? Y nos va a acompañar a lo largo de todo el proceso, tanto diagnóstico como terapéutico. Yo creo que está bien que tengan una SDMA basal, un SDMA al principio, pero si no, a lo mejor sea más recomendable esperarnos un poquito, porque justamente el siguiente paso, cuando ya establecí el diagnóstico, que es con todas estas cosas, ¿no? Y aquí les hice un diagrama de flujo, digamos, de cómo diagnostico. Nosotros encontramos tanto urea y creatinina incrementadas, y aquí pues hay que clasificar si esta urea y esta creatinina son renales o no. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la densidad urinaria. Ese es nuestro siguiente paso, ¿no? Determinar la densidad urinaria e idealmente las muestras de sangre y de orina deben de ser tomadas simultáneamente. ¿Por qué? Porque escucho el micrófono abierto, ¿van a preguntar algo? ¿No? Bueno, seguimos. Porque luego hay situaciones que nos pueden modificar la densidad urinaria y la densidad urinaria se modifica súper ultra más rápido que las concentraciones de urea y creatinina en sangre. Entonces, si por ejemplo a mí me llega el paciente ahorita, ¿sí? Y yo le mando a hacer examen de sangre, me sale testazo técnico, y luego cuando yo recibo los resultados, pues mientras yo ya lo hospitalicé, ya le puse terapia de líquidos, a lo mejor ya le hidraté, ya recuperé la deshidratación que pudiera traer el paciente. Entonces, ahí lo que va a pasar es que la orina que va a producir post terapia de líquidos va a estar más diluida a razón de la terapia de líquidos que le administré. Entonces aquí puede haber incongruencias, ¿no? Más bien, no me voy a dar cuenta de que es una incongruencia, porque si yo en ese momento le tomo la densidad urinaria, me va a salir a lo mejor por debajo del punto de corte, pero por la terapia de líquidos que yo le estoy poniendo, ¿sí? O otro caso, ¿verdad? Que a lo mejor no va con la enfermedad renal crónica, pero los enfermos renales agudos, en la lesión renal aguda,
que está indicada la administración de diuréticos. En algunos de ellos, los diuréticos, pues sobre todo los diuréticos de asa, como la furosemida, van a hacer que se pierdan electrolitos dentro de la orina y pueden ocasionar densidades urinarias bajas. Entonces también hay la densidad urinaria. Yo no voy a saber qué tanto es por la terapia de líquidos o la terapia de los corticoides también causan densidad urinaria baja. Entonces, yo no voy a saber qué tanto es por lo que le estoy administrando, como si en realidad es porque el paciente en realidad es una enfermedad renal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de tratar de que la densidad urinaria sea simultánea a la toma de muestra de sangre. Si ustedes lo hacen en la clínica, pues lo ideal sería que nos lo indicaran en las análisis que nos mandan, ¿no? Que nos dijeran, le hicimos aquí la densidad urinaria y salió tanto. Y ya así nosotros hacemos una correlación. Si no, pues lo ideal sería que mandaran junto con sus muestras de sangre una muestra de orina para determinar la densidad urinaria, ¿no? Su urianálisis. Entonces, ya que tenemos nuestra densidad urinaria, pues es bien sencillito. A los perros que cuando tienen más de 1.030, esa densidad urinaria es prerrenal. Prerrenal le decimos cuando es, bueno, aquí también tengo que hacer como una aclaración, porque luego he observado médicos que se confunden un poquito con estos términos de prerrenal, renal y postrenal. Y prerrenal hace referencia a que el daño que tiene el paciente o que el incremento más bien de urea y de creatinina o de creatinina, este, viene de un origen que va previo al riñón anatómicamente hablando, ¿sí? Que hay anatómicamente hablando antes de entrar al riñón, pues el sistema venoso, ¿no? O sea, el riñón se nutre por una vena aferente y una eferente. Entonces, yo metería eferente. Entonces, el, el escucho el micrófono abierto. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario con esto? Sí, Doc, mencionó los corticoides y la terapia de líquidos y los diuréticos como un, pues digamos, de distractor. ¿Qué tiempo de retiro recomienda ¿Para quién? bueno, por ejemplo, para la furosemida? La furosemida no es tanto el tiempo, ¿eh? La furosemida, si la refieres de un día para otro, ya se puede. Creo, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro si viene una indicación específica para los cardiópatas en enfermedad renal. Cuando vas a estadificar un cardiópata, que generalmente les están dando furosemida, Ujú. me parece que el tiempo de retiro es de 24 horas de los medicamentos, menos, me parece que el telmisartán es el único que no pasa nada. Todos los demás sí se indica que se retiren 24 horas. De Ok, los corticosteroides, este, bueno, telmisartán y derivados, ¿verdad? Y de los corticosteroides depende de cuánto tiempo los tenga tomando el paciente. Los corticosteroides, entre más tiempo los tenga tomando, más tiempo tardan en eliminarse de la sangre. Entonces, en términos generales, se dice que si el paciente ha tenido menos de una semana de aplicación de corticosteroides, bastan 24 horas. Si ha tenido entre una semana y un mes, se extiende a 2 semanas el periodo, y más de un mes, se tienen que retirar hasta que el mes para que no tenga ningún efecto. ok, Entonces, ese sería más o menos, ¿verdad? Y también hay que considerarlo, ¿verdad? Porque también si el paciente tiene algo que es más importante mantenerle la medicación que la estadificación, entonces mantenemos la medicación y intentamos interpretar con la medicación puesta. Entonces, eso hay que tenerlo a consideración también, que siempre es por encima el paciente estable que la clasificación. No sé si esto también queda claro. ok. Sí, gracias, Doc. Bueno, perdón, me metieron a mi. Este, entonces, volviendo a lo de las clasificaciones, pues determinamos las dos cosas y preferentemente sin efecto de nada externo, o si lo vamos a hacer con efecto de algo externo, pues con cierta cautela, ¿no? Se puede,
pero con cuidadito porque luego nos confundimos. Entonces, volvíamos a lo de estos términos prerrenal, renal y posrenal, en donde el término prerrenal les decía que anatómicamente es todo lo que sucede antes del riñón, ¿sí? Y todo lo que sucede antes del riñón generalmente son eventos vasculares, son eventos hemodinámicos. Entonces, hay que considerar causas de deshidratación. Deshidratación es sin duda la más frecuente de las causas prerrenales, ¿sí? Pero también podemos tener hipovolemia, podemos tener un paciente en shock, podemos tener un paciente con hemorragia, que también eso, o sea, causas que disminuyen la tasa de filtrado glomerular, que al final de cuentas es lo que evalúan tanto la urina como la creatinina. Este, y otras causas prerrenales, pues son otras causas que afecten la tasa de filtrado glomerular y que no necesariamente tengan que ver con el volumen sanguíneo, sino con el gasto cardíaco, ¿no? Con lo que puede el corazón inyectar o inyectar en cada latido, este, que hay que considerar. Entonces, pacientes cardíacos precisamente, pues van a tener un incremento de estos marcadores, tanto de la urea como de la creatinina, porque sí está disminuida la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, la causa no es renal, sino que es en otro órgano que es el corazón, y a eso se le denomina prerrenal, ¿no? Porque el corazón envía la sangre para que llegue al riñón, entonces todo ese caminito está antes del riñón. Entonces, esto es a lo que se refiere el término prerrenal, porque por ahí de repente hay gente que lo entiende como que es prerrenal porque de aquí viene un evento renal. Sí, o sea, no es como que, como decir, como si fuera una preenfermedad. Y no, híjole, es que aquí sí, no, porque si bien no es el por qué le pusieron el término prerrenal, sí que un paciente deshidratado crónicamente puede terminar siendo enfermo renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber hipoperfusión renal y eso puede llevar a daño renal, ¿sí? Igual un paciente con enfermedad cardíaca, si la enfermedad cardíaca no se trata, el gasto cardíaco disminuye y termina habiendo una disminución de la perfusión renal que va a afectar la función renal. Entonces, también se puede tomar como que de aquí van a brincar a ser renales, pero no necesariamente, vaya, no es por eso que se utiliza el término renal. ¿Me explico? Entonces, esa acepción hay que hacerla, ¿no? Y aquí entre estos dos se diferencia muy fácil. Se diferencia con la densidad urinaria. Más de 1.030 en perros, 1.035 en gatos, esto es prerrenal, y menos de eso es renal. ¿Sí? Y ya en las causas de enfermedad renal, pues hay las que quieran, ¿sí? Hay inflamatorias, tanto infecciosas como no infecciosas, amiloidosis renal, hay toxinas, las que quieran, intoxicación con etilenglicol, con fármacos, ¿no? Los AINES son muy nefrotóxicos, los aminoglucósidos son nefrotóxicos. En pacientes que llegan a tener, por ejemplo, anemia hemolítica inmunomediada, intravascular, y que se empieza a liberar mucha hemoglobina en la sangre, la hemoglobina puede llegar a causar también un daño de lesión renal que puede desencadenar una enfermedad renal. Causas de isquemia y de hipoxia, ya habíamos dicho, causas congénitas, hidronefrosis, etcétera, ¿no? Las causas que quieran. Que esto también es importante que lo tengan en cuenta porque el que la enfermedad renal avance o no avance también depende de que ustedes encuentren la causa subyacente. En algunos casos la enfermedad renal es solita, es primaria y entonces ella va avanzando muchas veces por edad del paciente, ¿no? Muchos de nuestros pacientes geriatras terminan padeciendo enfermedad renal y terminan a veces hasta falleciendo de enfermedad renal. Entonces, de una manera crónica de desgaste, ¿no? Del riñón, del órgano. Sin embargo, en otros pacientes esto viene desencadenado por una causa primaria y entonces la enfermedad renal es secundaria a esa causa primaria. Sí, en Juárez yo creo que podemos hablar de Ehrlichia como el ejemplo clásico para casi todo y lo vemos todos los días. Entonces, un paciente con ehrlichiosis crónica puede desencadenar enfermedad renal, pero si de repente a lo mejor los cambios de Ehrlichia están muy sutiles y no me doy cuenta, y lo que está causándole más estragos es la enfermedad renal, a lo mejor yo puedo diagnosticar la enfermedad renal, pero no me doy cuenta de la ehrlichiosis y la empiezo a tratar, pero lo que se va a ver es que va a haber una progresión de esta enfermedad porque no estoy tratando la causa subyacente y entonces
eso puede sucedernos con cualquiera de las enfermedades, por eso es bien importante que sí tengan en cuenta este, las causas, ¿no? Las causas que pueden desencadenar una enfermedad renal y que las busquen cuando ustedes hacen el diagnóstico. Entonces, entre estas dos es relativamente sencilla, donde se nos complica un poquito es con la porrenal, porque tenemos tenemos que en estos la densidad urinaria puede estar baja, alta o hasta desde muy baja hasta muy alta. He visto en enfermedad renal, perdón, en causas porrenales, he visto creatininas de cualquier valor y densidades urinarias de cualquier valor. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es que diferenciamos o nos ayudamos básicamente de la clínica. Tiene que tener una historia de que está obstruido o está con presencia de líquido y que ese líquido pues, sea un neuroperitoneo, ¿no? Enfermedades prostáticas también pueden obstruir. Entonces tenemos ahí la historia de algo que o nos está causando una obstrucción, ya sea inflamatoria, o por urolitos o por lo que quiera, o neoplasias, o porque el paciente tuvo un traumatismo, un proceso médico que por ahí no estuvo tan controlado y alguien, sin quererlo, evidentemente, rompió la vejiga, ruptura de vejiga y entonces esta anamnesis, o sea, buscar en la anamnesis, pues, es lo que nos ayuda a determinar que una causa es postrenal y luego pueden estar conjuntos, ¿verdad? Claro que podemos tener un paciente en shock con enfermedad renal, o podemos tener un paciente cardíaco en shock con enfermedad renal, o sea, también considera que también pueden estar conjuntos. Entonces, ya ahí cuando están conjuntos, pues se va volviendo un poquito más gris, digamos, más difuso, el cuándo es y cuándo no es, ¿verdad? Entonces, nos va complicando un poquito más. Y luego tenemos resultados raros que de repente pasan, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos una urea alta, una concentración de creatinina baja y que me quedo como que, bueno, ¿esto es renal o no es renal? Yo les diría que cuando es la urea la que está incrementada, la gran mayoría de ellos no van a ser renales. La urea es más sensible que la creatinina. ¿A qué nos referimos con más sensible? Que se altera más rápido que la creatinina. Entonces, luego, la urea, en cuanto el paciente apenas poquito se empieza a deshidratar, la urea luego se va a incrementar y la creatinina a veces no tanto. Entonces, es sensible, pero es menos específico. ¿Qué quiere decir que es menos específico? Que no es nada más por causas renales que la urea se incrementa. Y entonces vamos a tener este momento, ¿verdad? Donde el paciente tenga la urea alta y a lo mejor sí sea renal, pero la mayoría, sobre todo por hemoconcentración, por deshidratación, de las veces el incremento solo de urea va a ser renal. ¿Sí? ¿Qué casos no? Bueno, en casos, por ejemplo, donde sea muy temprano, así muy temprano, que apenas estamos viendo la urea y la creatinina todavía no se incrementa, o en casos en donde tenga el paciente una pobre masa muscular. ¿Sí? Esto es debido a que la creatinina es un derivado de la creatina, que es un compuesto que le da eh, energía al músculo. Entonces, al no haber tanta masa muscular, pues no hay creatina y por ende no se puede transformar en creatinina y entonces, pues, no se va a incrementar, no lo vamos a ver reflejado en los laboratorios, a pesar de que el paciente puede estar cursando con una enfermedad renal, ¿sí? Hay algunos otros, sepsis, hiperbilirrubinemia marcada. Esto no siempre sucede así, pero depende de la metodología que maneje el laboratorio. Hay algunas metodologías que la ictericia disminuye las concentraciones de urea. Esto se debe a que el reactivo que se utiliza en el analizador es amarillo, ¿sí? Entonces, el analizador, los que trabajan por colorimetría, el analizador lo que hace es una reacción colorimétrica, se llama, que lo que hace es cambiar de color. Y el analizador hace una lectura antes de una reacción y después de una reacción, compara los dos valores que da y con eso hace un cálculo matemático que lo transforma en un valor numérico, ¿no? En las unidades que se reportan en el laboratorio.
Y en algunas metodologías colorimétricas, si el plasma está amarillo, el analizador como que, pues, él no sabe en realidad la reacción química que está pasando, sino que él ve colores. Y cuando el plasma está muy amarillo, el analizador lo toma como que no hay un cambio tan marcado entre la concentración inicial o la lectura inicial, la lectura final para dar ese cálculo matemático. Entonces subestima las concentraciones de creatinina por la ictericia. Entonces, este es una interferencia analítica, ciertamente, que hay que checarlo con sus laboratorios si la tiene o no la tiene. En el caso de PetLab, la metodología que utilizamos sí se llega a afectar por la ictericia, pero sí tiene que ser ictericias marcadas. Digamos que ictericias leves, subclínicas. Si ustedes no ven al paciente ictérico y el plasma está ictérico, es raro que se afecte la creatinina, pero sí lo he visto en pacientes con concentraciones de bilirrubinas muy altas, arriba de 100 micromoles, sí llega a afectar la determinación de la creatinina. ¿Sí? Dietas altas en proteínas, porque acuérdense que las proteínas o al final la urea es el metabolito final del ciclo de la urea, de las proteínas. Cuando se eliminan las proteínas, entonces tenemos la urea incrementada. ¿Sí? Desangrado. Y la otra causa también es que las proteínas, algunas de ellas, las van a aprovechar no solo el individuo que ingiere el alimento, ¿no? Sino también las bacterias de la microflora. Entonces, lo que va a pasar es que esas bacterias, pues hay algunas que se alimentan de proteínas y que eliminan urea. Entonces, la urea pues, se va a absorber por vía intestinal y también eso va a ayudar a incrementar las concentraciones en sangre. El sangrado gastrointestinal, porque al final de cuentas, pues el sangrado se digiere parcialmente en el estómago y en el intestino, y pues va a ocasionar también esto mismo, ¿no? Porque va a haber hemoglobina libre que va a terminar, ya sea absorbida y entrar a ciclo de urea o las mismas bacterias lo van a aprovechar, ¿no? Y el catabolismo proteico, pues esto que decíamos, ¿no? Todas las proteínas cuando terminan su ciclo útil, cada proteína es diferente en cuanto a tiempos. La forma de eliminación de estas proteínas es que el hígado las convierte en urea y luego la urea se elimina por vía renal. Entonces, estas son las causas que podemos tener urea alta y creatinina baja. Y si se fijan, la mayoría no son renales, salvo una, la mayoría no son renales. Y luego tendríamos las causas no renales, perdón, las causas al revés, ¿no? De que esté la urea normal, pero la creatinina alta, que en este caso sí eh, hay que considerar más probable la enfermedad renal porque la creatinina es más específica de riñón que la urea, ¿sí? Y aquí suele pasar muy frecuente cuando hay falla hepática, ¿sí? Si se acuerdan acá decíamos que la transformación de las proteínas en urea se lleva a cabo en el hígado. Entonces, cuando el hígado no está funcionando, pues esa transformación se deja de dar y entonces vamos a tener una concentración de urea más disminuida porque el hígado no está trabajando a toda su capacidad y la creatinina sí se va a incrementar. Entonces, esa es la causa más frecuente cuando tenemos falla hepática y falla renal al mismo tiempo. Podemos tener eso, ¿verdad? Que tenemos una concentración de creatinina alta con urea normal. Poliuria y polidipsia también puede ser con causas no renales. ¿Y por qué? Pues porque la poliuria va a ocasionar algo que se llama el lavado medular, que es que pues, al estar eliminando y eliminando y eliminando orina, llega un punto en que el paciente pues casi orina pura agua, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya eliminó toda la urea que tenía que eliminar, ya no hay más urea o bueno, hay cantidades normales de urea y ya no llegan a la orina. Entonces, eso vamos a verlo reflejado. Dieta baja en proteínas, pues sería lo contrario, ¿no? Pues si no hay proteína, ¿de dónde saca el cuerpo para producir la urea? Y y pues bueno, estas tendrían que tenerlas en cuenta porque son algunas que nos pueden hacer batallar, digamos, en el diagnóstico y en donde a lo mejor, en estos casos, a lo mejor sí el SDMA, que ahorita vamos a hablar de él, sea una mejor opción que la creatinina y que la urea,
en esos casos específicos. O sea, ¿cómo decir esto? El SMA, bueno, vamos a, ahorita que hablamos de él, hablamos más extensamente de esto, sí, pero considerarlas porque de repente son pacientes que se complica el diagnóstico de enfermedad renal. Cuando tenemos hiperazotemia y densidad urinaria, cuando tenemos la determinación de urea creatinina y de densidad urinaria simultánea, el diagnóstico es sencillo. Se complica cuando tiene causas postrenales o cuando de repente como que no cuadra la urea con la creatinina, es decir, no se incrementan juntas, ¿sí? Que de repente hay una más alta que ahí se complica. Y en algunos casos específicos, ¿no? Como estos pacientes muy pobres en masa muscular, ven que decíamos que este es un signo muy frecuente en pacientes enfermos renales. Generalmente para que un paciente enfermo renal crónico llegue con muy poca masa muscular es porque ya tiene muy alta la urea y la creatinina y lo diagnosticamos porque lo diagnosticamos, pero de repente hay pacientes que están ahí como bailando entre que sí o que no. Por ejemplo, un paciente que tenga la densidad urinaria, un perro que tenga la densidad urinaria así en 1.030, y la urea a lo mejor poquito alta y la creatinina ahí tendiendo hacia arriba, si a lo mejor en 110, 115, híjole, como que ya complica y lo esté deshidratado, como que ya no sabemos si la urea es nada más por deshidratación o, o si está fallando porque la densidad urinaria está ahí en el mero límite, como que esos pacientes ya empiezan a complicar. Y entonces a lo mejor pues había que hacerles algo más, ¿no? Bueno, dudas hasta aquí, no sé si vamos bien. Si vamos bien, entonces lo siguiente sería las determinaciones de los biomarcadores que utilizamos para estadificar al paciente, que son el SDMA, la creatinina y la relación proteína-creatinina en orina, AKA UPC, ¿no? Entonces, el primer paso para esto es que el paciente tiene que estar estable y es aquí donde les decía ahorita que para el diagnóstico no sé si sea la mejor decisión tomar, porque hay veces que nos llega el paciente así de libro, ¿saben? Que nos llega poliuria polidipsia, pérdida de peso, mucosas pálidas, y que uno dice, este paciente es enfermo renal, y uno lo sabe desde que lo estás consultando, dices, este paciente tiene. Voy a hacer los exámenes de laboratorio, pues nada más para confirmar y estadificar, ¿sí? Y me mandan todo el kit de pruebas, me mandan hemograma, química y análisis, SDMA, pues se me mandan todas las pruebas de golpe. Y está bien, les digo, si ustedes tienen la posibilidad de después repetirle un SDMA y una UPC, porque si no, si el paciente está limitado o más bien el propietario está limitado económicamente, se complica un poquito porque cuando el paciente llega también viene deshidratado, también viene eh, pues viene en una condición peor que lo que va a ocasionar a usted lo van a empezar a tratar, le van a instaurar terapia de líquidos, le van a instaurar lo que sea necesario, y entonces el paciente al cabo de un tiempo, en el mejor de los casos, va a recuperarse y lo que va a pasar es que las concentraciones de urea, creatinina y SRMA que tenía en ese momento van a disminuir un poco. Y entonces a lo mejor un paciente que tú estadificas al principio te va a salir en un estadio 3 o 4, ¿sí? Y después de la terapia te va a salir en un estadio 2 o 3, a lo mejor se queda en el 3, a lo mejor baja. Entonces, es aquí lo que les digo, ¿no? Que es, le hacemos o no le hacemos mediciones cuando llega el paciente. Esa es la respuesta. Yo creo que deben de considerar si el propietario está comprometido y le va a poder seguir haciendo los chequeos cuando ustedes se lo pidan o no, porque de repente hay propietarios que desde el principio nos dicen, ¿no? Que van a batallar. Entonces, a lo mejor a esos me lo guardo y entonces lo diagnostico con urea y creatinina y el perfil integral que le hago de rutina y me espero a que la terapia avance para hacer la estadificación. Entonces, eso es básico, ¿ah? Tengo que estabilizar al paciente y tengo que hidratarlo para que mi clasificación sea lo más fiel posible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que quitar todas las causas no renales, ¿sí? Que tiene mi paciente. Si el paciente es cardiópata, también ¿verdad? Le doy tratamiento a eso antes de estadificarlo o lo estadifico ahorita, pero cuando yo vea
que el paciente ha evolucionado favorablemente del proceso cardíaco, entonces lo vuelvo a estadificar porque esta es la estadificación real que va a tener mi paciente. ¿Sí? Y esto quiere decir que tiene que venir bien hidratado, esto lo tendríamos que checar. Si ustedes, por ejemplo, ya mandaron al paciente a casa y le dicen, vengan un mes, ya está estable, todo, vengan un mes para estadificar. Ustedes tendrían que en esa consulta cuando llega, revisar que el paciente venga bien hidratado, ¿sí? Antes de mandar a hacer la estabilización, no nada más llegar, sacarle sangre y mandar al laboratorio, ¿no? Es revisarlo y checar que el paciente no tenga nada que pueda estar afectando las determinaciones de SDMA y de creatinina que vamos a hacer, porque si no, luego empezamos a complicarnos con las interpretaciones, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ya que las medimos, pues ya vemos qué onda, ¿no? Y de ser posible, pues hay que hacer la subestadificación también, que esta se hace con la UPC y con las determinaciones de presión sanguínea, ¿no? Ahorita hablamos también de ellas poco a poquito. Vamos a hablar un poquito del SDMA. El SDMA es un analito, el nombre viene de las siglas en inglés de la dimetilarginina simétrica, ¿sí? La dimetilarginina simétrica, perdón, es también un resultado de la degradación de las proteínas y es un catabolito. Y la mayor parte de su eliminación se da por vía renal, de ahí que nos sirva para evaluar la función renal. Entonces, se utiliza por esto. Es un marcador de la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Esto también hay que tenerlo bien en claro, que igual que la creatinina, igual que la urea, es un marcador de esto, de la tasa de filtrado glomerular, y cómo la urea y la creatinina tiene afectaciones por causas no renales, es decir, si el paciente tiene algo prerrenal que afecta la tasa de filtrado glomerular, se va a incrementar urea y creatinina, pero también se va a incrementar el SDMA. Esto lo digo porque de repente siento en las historias y en la manera en que utilizan el SDMA algunos médicos, siento como que algunos pueden estar entendiendo que el SDMA es 100% indicativo de enfermedad renal. Y pues no, o sea, tiene causas prerrenales y porrenales como la creatinina. Y entonces esto hay que considerarlo a la hora de indicarlo y a la hora de interpretarlo, ¿no? Entonces, ya hace unos años, cuando recién estaba popularizándose el SDMA, no había, o sea, pues toda la información que teníamos venía de IDEX, ¿no? Que fue quien lo está promoviendo, quien comercialmente lo mueve más. Entonces, toda la información que teníamos eran las guías que nos daba IDEX, y IDEX no menciona algunas cosas como esto, de que tiene causas pre y renales, no lo menciona, y no menciona algunas otras circunstancias en las que puede ir, puede complicarnos, vaya, la utilización del SDMA. Sin embargo, pues ya han estado empezando a salir desde el 2019, más o menos para acá, han empezado a salir ya artículos donde nos hablan de causas prerrenales, causas porrenales, de enfermedades que pueden alterar el SDMA sin necesariamente tener enfermedad renal, así como la diabetes, nefritis acidiforme, otras neoplasias. Entonces, ya digamos que esto está sustentado. Esto, cuando recién se empezó a utilizar el SDMA, era como una sensación que teníamos nosotros los patólogos de que es que yo siento que el SDMA no siempre está hablándome de un daño renal a ellos, y como entendíamos que era un reflejo de la tasa de filtrado glomerular, pues para nosotros tenía todo el sentido de que hubiera causas prerrenales y porrenales que lo afectaran, pero pues no había manera todavía de decirlo, ¿verdad? Hasta que empezaron a salir algunos artículos. Entonces, no quiere decir que no sirva, quiere decir que lo tenemos que usar adecuadamente, ¿no? La principal ventaja del SDMA por encima de la creatinina es que es un marcador más temprano del daño renal, mientras, como decíamos, la creatinina se tiene que esperar a que el 75% del riñón esté afectado para, para empezar a incrementarse, ¿sí? El SDMA lo que hace es que se incrementa un poquito antes, ¿sí? Hay estudios que manejan lo normal es entre 40 y 60%. Sin embargo, de repente hay estudios que han sugerido que hasta cuando la tasa de filtrado glomerular baja en un 25%, empieza la curva del SDMA a incrementar, ¿no? Entonces,
Estas son unas gráficas que nos las ponen de diferentes maneras en muchos artículos, muchas pláticas, muchas, en donde precisamente es la comparación de cuando la creatinina empieza a incrementar, ¿sí? Aquí tenemos las concentraciones de creatinina en sangre en el eje vertical, y en el eje horizontal tenemos la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? En donde a mayor tasa de filtrado glomerular, pues tenemos una concentración más baja de creatinina, ¿sí? Y a menor tasa de filtrado glomerular tenemos una concentración mayor de creatinina. Entonces vean cómo, si la tasa de filtrado glomerular va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, perdón, sí, va bajando, la creatinina se va manteniendo muy estable y ya vemos un despegue cuando tenemos por ahí menos de 2 mililitros por minuto por kilo de tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? Mientras que el SDMA, esta curva la vemos un poquito antes, ¿sí? Las concentraciones de creatinina van aumentando paulatinamente y las vemos un poquito antes que en la creatinina. Entonces, esta es la principal función, ¿no? Del SDMA y es por eso que les decía que de repente en pacientes que están ahí como difícil, ¿no? Que la densidad está muy ahí en el borde, la urea y la creatinina están en el borde, pues el SDMA en esos pacientes es imperativo hacer el SDMA. La realidad es que en la práctica son pocos, no son muchos en los que hacemos SDMA, ¿sí? La mayor parte de las veces que hacemos SDMA es para clasificar. Y nada más, sobre qué entender del SDMA, ¿vale? Por otra parte, la UPC, que es el otro marcador que realizamos en la subestadificación, la indicación pura y neta de la UPC es cuando las concentraciones de proteína en orina rebasan lo que es esperado, ¿sí? Ustedes saben que en la orina eh, hay una cantidad de proteínas que puede ser normal debido a que eh, hay una cantidad de proteínas que son muy pequeñitas que logran pasar el filtrado glomerular y estas proteínas pues, las podemos encontrar en la orina y entre más concentrada esté la orina, estas proteínas van a estar en mayor cantidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está más concentrado. Entonces, esto pues, se tiene que hacer una relación entre la cantidad de proteínas que encuentra uno en la orina con la tira reactiva o con el método que lo midan y la relación urinaria, la relación de la densidad urinaria, la densidad urinaria. Entonces, donde tenemos valores esperados, ¿sí? De que densidades urinarias menores a 1.015 no deberían de tener proteínas, mientras que entre 1.015 y 1.029 podríamos encontrar hasta 0.3 gramos por litro, lo que equivale a una cruz en la tira de orina. Este, menor a 1.050 podríamos tener hasta 1 gramo por litro, lo que son dos cruces, ¿sí? Y mayor a 1.050 podríamos tener hasta 3 gramos por litro, lo que equivale a tres cruces. Ya cuatro cruces siempre se considera proteinuria y también la proteinuria se debería de clasificar renal por renal o renal, ¿sí? Pero la proteinuria por sí sola es que la cantidad de proteína exceda lo esperado. ¿Sí? Porque luego también creo que ahí hay una confusión con el término, en donde luego le llamamos proteinuria a cualquier cantidad de proteínas en la orina. Y eso, pues, a ver, digamos que es debatible, ¿no? O sea, ¿cuál término utilizar? Creo que es debatible. Entonces, quizá a lo mejor el término más correcto, ¿verdad? Para cuando tenemos que realizar una UPC es cuando hay hiperproteinuria. Si queremos ser muy quisquillosos, ¿verdad? Tendríamos que utilizar esto. Sí, a ver, hay valores normales, que esta es la tablita que te indica los valores normales, y de ahí, si tiene más, es hiperproteinuria, y si tiene ese, pues es proteinuria normal, o no sé qué, normoproteinuria, como lo quieran decir. Entonces, y pues hipoproteinuria definitivamente no es variedad, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo, ¿no? Esa sería la indicación de la UPC cuando hay más proteína de lo normal. Eh, Sin embargo, pues también se utiliza dentro de la clasificación de la enfermedad renal, porque también se han estado haciendo, yo creo que de la UPC es de lo que más estudios hay, se han estado haciendo estudios en todas las enfermedades, en todos los tipos de pacientes, en todas las edades, razas, este,
Y bueno, hay algunas conclusiones interesantes con la UPC, ¿sí? Eh, una de ellas es que tanto en perros como en gatos, la proteinuria es un indicativo de, uno, de que la enfermedad renal va a seguir progresando, y dos, de que entre mayor grado de proteinuria tienen, es más probable que el paciente termine teniendo una crisis urémica. Una crisis urémica se le llama que de repente, pum, se le dan la urea y la creatinina muy altos, y eso pues genera un cuadro clínico muy, muy característico, ¿no? Entonces, esta relevancia, vaya, que tiene la UPC es ligada a que cuando son proteinúricos se les tiene que tener especial atención a esos pacientes porque eh, generalmente cursan con una enfermedad renal más, más grave. Entonces, por eso hay que tenerle como más, más atención, ¿no? Eh, entonces, qué más está? Bueno, progresión de la enfermedad renal, también tiempos de sobrevivencia, o sea, también está eh, visto que entre más proteinuria, más corto es el tiempo de sobrevida posterior al diagnóstico que se les hace a los pacientes en los seguimientos, ¿sí? Lo que decíamos, riesgo de enfermedad renal más crónica, más grave, perdón, y también puede ser un indicativo de disfunción renal temprana en gatos asintomáticos. Y por ejemplo, esta podría ser una indicación más reciente de la UPC, que ya la tendríamos que estar incluyendo en los chequeos anuales que le hacemos a los individuos, ¿no? Que vienen, ya está el gatito medio viejito y viene a que le tomemos sangre todos los años porque queremos detectar cualquier Disculpa, enfermedad. doctor, ahí Susana levantó la mano. Ah, perdón, ajá, ahí, ¿qué pasó? Estadificado. Oye, ¿me puedes repetir porque te escuché cortada y luego también te oigo un poquito lejos? No sé si este es un poquito lejos de tu micrófono. ¿Me escucha? Ahí me. Sí, si el paciente ya está estadificado, por ejemplo, un estadio 3, bueno, se manejó el SDMA y el urianálisis al inicio. Se tiene que volver a hacer periódicamente el urianálisis y el UPC. Por ejemplo, lo que mencioné ahorita de que podemos saber si va a avanzar, o sea, si va a ser más rápido pues, la progresión. Ajá, bueno, mira, para el control viene en una parte de la presentación esto que estás preguntando, pero avanzando un poquito, todavía no está como bien determinado cada cuánto hay que hacer los seguimientos de un paciente enfermo renal. Esto se deja ahorita no hay guías para esto, pero se deja a criterio del médico. Y lo que sí menciona la guía es que entre más grave esté, o sea, si tu paciente es estadio 4 es más frecuentes los seguimientos que si son estadio 3 estadio 2 o estadio 1. Entonces, los haces pues, cada mes o cada 2 meses, a lo mejor cuando es estadio 4 y le vas bajando el tiempo dependiendo, perdón, le vas prolongando el tiempo dependiendo de que vaya bajando el estadio. Esa sería la recomendación. Ok, no sé si me estoy regresando a lo de ahorita o algo. Por ejemplo, igual con el SDMA es a criterio de lo que nosotros veamos. Yo, por ejemplo, tengo un paciente que lo estoy haciendo cada mes y pues me lo acepta, ¿no? Pero progresó en un mes de 2, estadio 2 a estadio 3 Sí. y está anémico y así. Ujú. Ahí Este, sería incluso más corto el tiempo y Sí, hacer un UPC. incluso podría ser más corto si tú sientes que está progresando muy rápido, estaría indicado hacerlo más rápido. Como en función a que vayas viendo resultados con la terapia, con las adecuaciones a la terapia que le vas haciendo, ¿no? Entonces sí podrías hacerlo cada semana, o sea, sí podrías, sin ningún problema. Te digo que no hay guías claras, pero sí, pues en función a la urgencia que tenga el paciente, ¿no? Si de repente se te hace que de un mes a otro es mucho, cada 2 semanas o cada semana, sin problema. Lo mismo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, si llega tu paciente y lo diagnosticas, o sea, tú ya sabes que tiene enfermedad renal, y le haces ahorita el SDMA y la UPC,
y mandas todo junto, empiezas terapia, y a los 3 días tu paciente está clínicamente apto para irse a la casa, a lo mejor ahí le puedes hacer otro, no necesariamente tienes que pasar un periodo específico, ¿me explico? Porque entonces ahí ya te vas como de, bueno, así llegó, así se fue, y luego a lo mejor en una semana o en 2 semanas, repito. De la UPC pues, se recomienda al principio de a 2 semanas, me parece, y luego de ahí ya irlos espaciando dependiendo de los resultados. Si ves progresión, lo repites a las 2 semanas, y luego si ves progresión, si ya no ves progresión, entonces a lo mejor ya la vas como espaciando. Gracias. Y miren, este lo puse porque tiene un factor pronóstico también negativo en pacientes con leishmaniasis, ¿sí? A nosotros que nos importa, ¿no? Si rara vez vemos leishmaniasis, bueno, quizá tenga algunas similitudes con Ehrlichia en el sentido de que la Leishmania causa una enfermedad renal, igual por depósito de complejos inmunes que causan un daño glomerular. Entonces, es probable que esto, si lo hiciera alguien en Ehrlichiosis, es posible que obtuviéramos resultados muy similares. Entonces también hay que ahí como ponerle atención porque digamos que la fisiopatología de la enfermedad renal asociada a la leishmaniasis es similar hasta cierto punto a la de liquiosis. Entonces también ahí eh, podríamos considerarlo, ¿no? Como una posibilidad. Bueno, y luego ahora sí ya hicimos todo, ¿no? Ya diagnosticamos a nuestro paciente, estabilizamos, ya le dimos la terapéutica que tenía que hacer para estabilificarlo, ya lo hidratamos, ya estamos seguros que todo está perfecto, mando a hacer residuos de creatinina y esto también es bien sencillo, es nada más comparar mis resultados de laboratorio con mis resultados perdón, con las tablitas que nos da la IRI, ¿no? Esto lo pueden descargar ustedes, aquí está, yo lo traduje y lo puse ahí este, con las unidades que utilizamos nosotros en el laboratorio. Sin embargo, ustedes pueden entrar a la página de la IRIS y lo pueden descargar en cualquier momento y hacen actualizaciones cada cuánto. La última actualización la hicieron el año pasado. Entonces, pues ya son las que hay ahorita, ¿no? En donde tenemos pues, las concentraciones de creatinina y de SDMA que me indican un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, estadio 4. Y vean cómo, si se acuerdan los valores, por ejemplo, de creatinina, el valor máximo de referencia es 140, me parece 160, no me acuerdo. Entonces, estos pacientes quedan como no azotémicos. ¿Sí? Y la de gato es un poquito más, 140 y 170 creo que son de perros y de gatos. No me acuerdo bien. Pero quedan no azotémicos los de estadio 1. Entonces, ¿cómo hacemos la clasificación de estos? Pues porque tienen historia clínica o evidencia clínica. En un ultrasonido yo ya vi el riñón y presenta alteraciones morfológicas que me indican que hay algo en el riñón, ¿sí? O tiene historia clínica, a lo mejor fue un paciente que cursó con una intoxicación por AINES porque le dieron paracetamol en su casa, cursó con toda la intoxicación, lo logramos sacar. Yo repito, entonces este paciente tiene historia de un daño al riñón, entonces este paciente probablemente lo tenga yo que estar tratando como estadio 1, a pesar de que no tenga, no esté azotémico, ¿no? Incluso los valores de referencia del SDMA, el valor mínimo es 18, entonces también estos son todos los pacientes que quedan por fuera de los valores de referencia, ¿sí? Y estos, pues tendría yo que tener evidencia, ¿sí? O los pacientes estos que les digo que me lo llevan a check-up, le mando a hacer también UPC junto con el urianálisis y me sale proteinúrico, pero no tiene azotemia y está sano el paciente correctamente. Estos los tendría yo que tratar como enfermos renales estadio 1. ¿Sí? Y luego, ya los que tienen concentraciones ligeramente incrementadas de estos, y así, ¿no? Se va poniendo cada vez más altas las concentraciones de creatinina y va siendo relacionado con los signos clínicos que va teniendo el paciente, que son cada vez más severos, ¿no? Pudiendo llegar incluso a crisis urémicas con convulsiones y con trastornos neurológicos. Entonces, eso, considerarlo ya es aquí comparar y ver en dónde está mi paciente y checar. Ahora, pasa algo, no sé si lo tengo por aquí, no.
pasa algo, de repente pasan cosas raras con esto. De repente pasa que puede salir la creatinina más alta y la urea, perdón, el SDMA más bajo, o al revés, ¿no? El SDMA más bajo, más alto y la creatinina más baja. Esto pues puede tener diferentes connotaciones. Por ejemplo, una creatinina más baja podría ser indicativo o podría relacionarse a a la condición corporal del paciente, la musculatura. Mientras que un SDMA más bajo, pues generalmente va a indicar que a lo mejor hay alguna causa no renal o algo está pasando ahí raro. Entonces de repente ya nos topamos en la clínica como estos ejemplos que no son así. Yo les diría que a lo mejor entre el 70 y el 80% de los pacientes sí son congruentes sus resultados. Es decir, sí se correlaciona la creatinina con el SDMA. Tienen, o sea, si yo ¿a qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir correlaciona? Que, por ejemplo, tiene una creatinina de 300 y un SDMA de 40. Y entonces ambos caen dentro del mismo estadio, ¿sí? Pero de repente pasa en un porcentaje no tan bajo, yo diría, les digo que como un 20%. Esto son sensaciones, ¿eh? Esto sí no lo vi en ningún estudio. Esto es como de lo que yo veo de los SDMAs y creatininas que hago todos los días. Yo sí siento que como un 20% por ahí no, no tienen correlación, o una correlación tan estrecha. La mayoría de ellos es porque el paciente viene con condiciones no renales o prerrenales, ¿sí? Vienen con vómito, con diarrea, con deshidratación, cuando mandan el SDMA. Entonces ahí yo percibo, lo más frecuente es que el SDMA esté más alto que la creatinina. ¿Y esto a qué se debe? Pues a lo mismo de que es un marcador más temprano, ¿no? Entonces, si el individuo tiene la enfermedad renal, pero aparte está deshidratado, el SDMA se va a incrementar mucho más que la creatinina, porque la creatinina tarda un poquito más en hacer ese mismo incremento. Entonces, la mayoría de las veces es por eso. Sin embargo, también hay unos que de repente como que no hayas por qué. ¿Y qué pasa con estos? Bueno, cuando no se tiene una causa ni prerrenal ni posrenal y que creemos que esta discrepancia es 100% renal, la IRIS recomienda también que nosotros clasifiquemos al paciente como el estadio del valor más alto. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un paciente que en la urea nos dio 300, pero en el SDMA nos dio eh, 25, ¿sí? Pues con SDMA este paciente clasificaría como estadio 2, pero por creatinina el paciente clasificaría como estadio 3. Entonces, en ese caso, la IRI recomienda clasificarlo y tratarlo como estadio 3, ¿sí? En lo que se repiten las valoraciones y se ve si hay que hacer un reajuste o no. Pero mientras lo tratas como el estadio más alto, previniendo que siga avanzando. Esa es la indicación en esos casos. En cuanto a la proteinuria, pues esto es una subestadificación que se hace con la UPC, ya habíamos dicho, e igual es cuestión de compararlo con los valores de referencia que tenemos en donde tenemos un paciente claramente no proteinúrico, sí, que es que a lo mejor está eliminando proteína, pero en relación a la concentración de su orina es normal esa cantidad de proteína. Tenemos una zona gris en donde este paciente podría o no estar, estar siendo proteinúrico. Estos los tenemos que reevaluar. También lo que decíamos, esto es zona gris, se recomienda cada 2 meses si el individuo está estable, ¿no? Entre comillas. O sea, si nos vemos que no está progresando, lo que platicaba ahorita la doctora Susana, de que si ella de repente tuvo un paciente que está avanzando muy rápido, a este no nos esperamos 2 meses, lo hacemos más seguido, ¿sí? Pero si el paciente está estable, yo le hago, esto es zona gris, ahorita me sale en zona gris, me espero 2 meses, repito UPC y veo que sale. Si sale más bajo, pues no era proteinúrico. Si sale más alto, es proteinúrico. Pero ¿qué pasa si vuelve a salir en zona gris? ¿Sí? Entonces tengo que hacer una tercera medición 2 meses después. Y si tengo 3 mediciones seguidas con el paciente en zona gris, ya se considera proteinúrico. Entonces, eh, esa es una manera también de nosotros irlos detectando, ¿no? Sobre todo les digo, de repente pacientes sanos que no tienen, que son estadio 1 o que son subclínicos o que sí, que no tienen alteraciones evidentes, la UPC a veces nos ayuda a ya empezar
a tratar a esos pacientes renales, ¿no? E ir haciendo lo que se necesita para esto. Y pues ya cuando están proteinúricos, pues ya, ya. Ahora, acuérdense también que la proteinuria tiene causas prerrenales y posrenales también, ¿sí? Las prerrenales van de hiperproteinemia, es decir, si en la bioquímica tiene las proteínas muy altas, eso puede explicar la proteinuria. Hay fiebre, que también puede ser causar proteinuria. Hay bueno, son las que me acuerdo, hay más, pero estas son las que me acuerdo. Las renales pues, son las que estamos buscando. Y las posrenales son relacionadas a cosas en la orina, en el sedimento, por ejemplo, inflamación, causa proteinuria, hematuria, causa proteinuria, infección, causa proteinuria. Entonces, es bien importante que idealmente nosotros cuando nos mandan la UPS al laboratorio, nosotros hacemos la evaluación del sedimento previo a correr la muestra, ¿sí? Y cuando vemos que el sedimento tiene cosas que pueden alterar la proteinuria, se les informa, ¿no? Y se les sugiere tomar otra muestra. Entonces, eso hay que considerar que también la UPC no es específica para proteinuria renal, sí, que también de repente yo siento que así les pasa, que de repente hay gente que siento que entiende que la UPC es siempre indicativa de proteinuria renal, y no, tiene también sus pre y sus post. Entonces, esto es digamos que en un laboratorio que hace las cosas como nosotros, pues ustedes se van a enterar y no van a tener dificultades con la interpretación de las pruebas porque no están siendo expuestos a esto, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, mandan la proteína, la UTC a un laboratorio donde no se haga esto, donde no se realice el sedimento previo a correr la muestra y nada más les envían un reporte con el resultado, sí que podemos tener pacientes mal clasificados porque a lo mejor la causas de proteinuria es posrenal y de ser sinceros, yo estimo que más o menos muchas, como la mitad de las orinas que me mandan tienen causas posrenales. Entonces, quiere decir que si a ustedes nunca les ha dicho su laboratorio, si ustedes no utilizan, esto es cualquier laboratorio con patólogo clínico que ustedes utilicen, hace esto de rutina. Si ustedes no utilizan o si ustedes hacen sus propias orinas en su clínica y no hacen esto, ahí es donde a lo mejor ustedes tienen el equipo de IDEX y pues sí, funciona muy bien, muy bonito el equipo, pero si ustedes no saben qué están haciendo, pueden cometer errores de diagnóstico, de clasificación, ¿no? Pues bueno, ahí que les brinque la alarmita de hacer esto previo a correr su PC o si la mandan a un laboratorio con patólogo clínico, seguramente el patólogo va a revisar el sedimento previo a hacer la muestra y si no es una muestra apta, se les va a decir para que al final de cuentas el estudio les sirva para lo que lo quieran, ¿no? Porque si no, pues, ¿de qué me sirve saber que tiene proteinuria por rana si eso pues, clínicamente no me ayuda a determinar qué voy a hacer con el paciente? Entonces, eso hay que considerarlo, ¿no? Lo que decíamos de la densidad urinaria. Hay que tener cuidado con las tiras reactivas, porque las tiras reactivas, esto que les digo, cuando nosotros lo hacemos en clínica, muchas veces me pasa que me mandan en la anamnesis. Yo le hice la tira reactiva y salió tanto de proteínas. ¿Me es útil? Sí me es útil, pero me es más útil si también me mandan la densidad urinaria. Sobre todo la gente que hace sus urianálisis en su consultorio, clínica u hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cantidad de proteínas yo la tengo que relacionar a la densidad urinaria para saber si, si es proteinuria o no es proteinuria, o si es hiperproteinuria, ¿no? Ya como ustedes me quieran decir. Yo digo proteinuria cuando excede la cantidad. Si yo veo proteínas, pero es normal para la cantidad, yo digo que eso no es proteinuria. Pero tal vez sea más correcto decir hiperproteinuria. Entonces, si tiene hiperproteinuria o no, pues necesito la densidad urinaria para interpretarlo. Entonces, eso es uno. Otro es que las tiras reactivas, si el pH es alcalino, pues ahí trae también el cojinete, ¿no? Del pH. Si el pH se pinta bueno, siempre va a pintar, pero más bien, si la coloración que da el pH coincide con un pH alcalino, estamos hablando de 7.5 hacia arriba, 7.58 para arriba, este, el método que utilizan las tiras de orina para determinar proteínas se afecta por el pH, entonces da falsos positivos de proteinuria.
Entonces también ahí hay que hacer la interpretación adecuada también con el pH de la orina. Entonces, este es tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque de repente a lo mejor les puede pasar que ustedes hacen su urianálisis en la clínica, lo cual está perfecto, y les sale que tiene proteínas, ¿sí? Y entonces mandan la UPC, bien seguros de que les va a salir proteinúrico su paciente, y luego les regresa el resultado que no, y pues aquí hay algunas cosas que pueden estar pasando para que no sea proteinúrico, ¿no? O para que sí sea también y que sea falso proteinúrico en el caso de las sí, de los hallazgos postrenales, ¿no? En el sedimento renal. Entonces, todo eso hay que considerarlo a la hora de hacer la interpretación de sus resultados para que no tengamos de repente ahí pérdidas de diagnóstico, ¿no? Diagnósticos imprecisos. Y la presión arterial es el otro elemento que utilizamos para la subestadificación, en el cual pues hay valores de presión arterial. Con la presión arterial, pues yo no tengo mucha experiencia, yo no lo hago, no es algo que más hacen ustedes en clínica, entonces ahí lo que se recomienda es una serie de mediciones, sacar un promedio y luego se recomienda que idealmente esas mediciones sean en diferentes visitas para evitar el estrés o evitar que el estrés esté causando una hipertensión y que nosotros clasifiquemos a un paciente como hipertenso, siendo que a lo mejor no lo es, o que esté sobreestimando la presión arterial. Entonces ahí, pues yo creo que de eso ustedes manejan mejor que yo. Si no tienen cómo medir presión arterial, pues hay que buscar también, así como buscan, no tienen laboratorio y buscan un laboratorio que les ayude, pues hay que buscar médicos que les puedan ayudar con la presión arterial, ¿no? Hoy en día, pues yo sé que hay muchos médicos que lo hacen. Yo creo que a lo mejor Edgar, no sé si está en la llamada, pero a lo mejor el doctor Edgar que se dedica a cardiología, el doctor Ruiz que se dedica a cardiología, o sea, tenemos ahí algunos doctores el doctor Víctor en Anatomy. Entonces, tenemos algunos doctores que se dedican a que enfocan su práctica de cardiología. Nos podemos apoyar de ellos para esto de las mediciones de presión arterial y podemos, pues, sí, tener una aproximación mejor, ¿no? A los valores. Y pues el paso 3 es tratarlo. Ya que lo estadifiqué, trato o ajusto el tratamiento, ¿no? En el caso de que sea necesario. Y pues la IRIS también provee las guías de tratamiento y te dice a todos los enfermos renales estadio 1 hay que darles todo esto. Los enfermos renales estadio 2 es todo esto más estas dos cosas. Los estadio 3 es todo esto más todo esto más esto. Y los 4 es todo esto más esto. ¿Sí? Y también te dicen cuáles son las metas, ¿no? Por ejemplo, aquí te dicen, mira, en estos hay que tratar de mantener el fósforo por debajo de 1.9 milimoles por litro. Y entonces, si no, pues hay que ajustar dosis del quelante de fósforo que le estoy dando, si no, hay que ajustar dieta, hay que ajustar las cosas que tienes que ajustar, ¿no? Entonces, estas son las guías de tratamiento y también vienen las metas específicas que hay que seguir. Que también, pues esto yo la verdad es que pues, no lo hago en mi práctica diaria, ¿no? Yo les ayudo con el diagnóstico y pues ustedes se encargan del resto de la magia. Entonces, pues son cosas con las que yo no estoy tan familiarizado a lo mejor, pero que pues les digo, o sea, las pueden consultar. Ustedes le ponen en Google Iris renal, les sale la página del Iris, se meten y ahí luego viene la pestañita guías de tratamiento y creo que ya están en español también. Yo aquí la tengo en inglés, pero creo que ya están en español también. Y si no, sí que hay artículos que ya lo han traducido, pues es relativamente sencillo el acceso a esta información. Y por lo que de las preguntas que nos venía haciendo la doctora Susana, un poquito adelantada, eh, está recomendada que vayan ustedes monitorizando a los pacientes, sin embargo, no se han establecido tiempos específicos, ¿sí? Sin embargo, pues creo que debe depender de la agudeza y de la peligrosidad de la enfermedad, hacerlos más cercanos o más lejanos, dependiendo, ¿sí? Entonces, yo les decía que pues, ustedes podrían repetir el SDMA cada 3, 4 días sin ningún problema. Se supone que tiene una vida media de 24 horas, entonces en teoría en 24 horas tú ya estás viendo un SDMA diferente. Sin embargo, anecdóticamente, hay un par de artículos que lo dicen y a mí me pasó con un paciente del doctor Pushi que
que el SDMA se mantuvo más alto, la creatinina regresó a valores y el SDMA se mantuvo más alto. Y eso está reportado anecdóticamente, todavía no se sabe por qué. Son pacientes muy puntuales en donde algo está pasando con ellos que no sabemos, pero que se queda el SDMA alto, 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 4 o 5 días. A ese paciente lo estuvimos haciendo creo que cada 2 días y le hicimos como 3 determinaciones, seguía alto, iba bajando cada vez, pero seguía alto. Y la creatinina desde el segundo día ya había vuelto a la normalidad y el SDMA seguía alto. Entonces estuvo curioso ahí, no tenemos claro qué fue lo que pasó. A mí ya me pasó y lo he leído en un par de artículos en donde el autor dice así, anecdóticamente, a mí me ha pasado esto, que es exactamente lo que a mí me pasó. ¿Sí? Entonces, no sabemos por qué, pero en teoría, la mayoría de los pacientes en un periodo de 48 horas, ya el SDMA que estamos viendo es diferente. Entonces, podría ser tan rápido, pues, ¿de qué nos sirve saber esto? Que las determinaciones las podríamos hacer tan rápido como 2 días y tan separadas que no se considere necesario. Entonces, eso, ah, ajustarlo a sus pacientes. Hay que tratar, bueno, lo que busca esto de estandarizar y de que lo estadifico y que lo trato y así, es darle lo que este paciente necesita, no tener así como mi kit para enfermo renal y, este tiene enfermedad renal, ahí va, pum, te aviento el kit de alimento renal, el ipaquitina, el no sé qué, el no sé cuánto, y y a todos igual, ¿verdad? Aquí lo que se busca es que el cuidado que se le da al paciente sea personalizado a lo que el paciente necesita. Y entonces quitas y pones las cosas que necesita o que no necesita. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, así que lo que se busca es darle una atención más especializada, más personalizada, que tenga mejores resultados. Ahora, ya esto son cosas que yo saqué de mi percepción que tengo de qué cosas pasan. Situaciones que pueden llegar a como alterarnos, que no necesariamente nos dé, ¿cómo decir? Nos dé o que nos dificulten el diagnóstico sería, por ejemplo, no tomar simultáneamente la muestra de sangre y de orina, ¿no? Lo que les decía, ya lo hablamos, complica el diagnóstico porque de repente ya la orina ya tiene medicamentos, ya tiene terapia de líquidos, o las toman a veces hasta en días diferentes, entonces vaya usted a saber el estado de hidratación de un momento y de otro, o sea, entonces, o a veces las toman vaya, por ahí se la encuentran y la recogen y a veces ni saben si es del paciente, ¿no? El propietario tiene 4 perros, 5 perros, que hay una orina, la recoge, va y te la lleva y ni sabe siquiera si es del perro. Entonces eso pues lleva a errores de diagnóstico, ¿no? Determinar la densidad urinaria después de la administración de terapia de líquidos en medicación, ya hablamos de esto. Interpretar valores de urea y creatinina sin valor de densidad urinaria, así que entonces aquí no vamos a saber si es prerrenal o renal, y pasa de repente que hay gente que pues no tiene a la mano el urianálisis, pero tampoco manda orina, le regresa el resultado con hiperazotemia y ya lo da como renal, y al cabo de X tiempo, ¿verdad? Él y vuelven a mandar exámenes de sangre de monitorización, ya no es renal mágicamente, ¿no? Y esto no puede ser, o sea, en un enfermo renal crónico no hay manera de que regrese. En uno de lesión renal aguda sí puede regresar, pero en un paciente con enfermedad renal establecida, ese ya no regresa. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ese estadio 1, bueno, pues sí puede ser, pero yo creo que es más frecuente que de repente eh, traten pacientes. Yo lo he visto, a mí me ha tocado estudios que de repente este, pues ya le habían dado toda la farmacia al paciente y que cuando los repiten o los hacen por primera vez con nosotros, que también eso pasa, ¿no? Que de repente pues, tienen un laboratorio que les guste así y luego nos llega a nosotros o estaba yendo con otro médico que usaba un laboratorio, llega con ustedes, usan otro laboratorio, no tiene mucho que ver el laboratorio, tiene más que ver, pues que de repente pues cursó con la hiperazotemia, pero no necesariamente era renal, ¿no? Valores de creatinina muy altos, por ahí yo he llegado a leer que valores de creatinina muy altos son siempre renales y lo pongo como pregunta porque sí y no, ¿sí? Siempre renal en el sentido de que una lesión renal aguda sí que puede ser. Crónico es donde, híjole, enfermedad renal, híjole.
Yo he visto, y es aquí donde les decía de los pacientes con, por ejemplo, obstruidos. Gato obstruido es el ejemplo clásico. Gato obstruido, he visto gatos llegar un día al laboratorio con 1000 de creatinina, 1200 de creatinina con obstrucción urinaria, lo desobstruyen, lo tratan, el paciente se estabiliza, mandan la creatinina, a los 2 días, normal. Entonces, pues sí, o sea, la lesión renal aguda sí que tuvo ese gato sin lugar a duda. ¿Evoluciona enfermedad renal crónica? No lo creo. Probablemente un estadio bajo, probablemente necesito seguirlo monitoreando, a ver si no tengo otra cosa que me ayude, ¿no? El SDMA, a ver si lo trae alto y la creatinina no tanto. La UPC, a ver si está proteinúrico, persiste la proteinuria y efectivamente puedo sospechar que renal o algún otro biomarcador nuevo. Sería necesario para yo tener más herramientas, ¿no? Para decirlo con franqueza. Este, ¿Qué otra cosa? No buscar la causa primaria. Ya habíamos dicho que pues la enfermedad renal no siempre es primaria, puede ser consecuencia de otra cosa. Entonces, eh, si yo de repente diagnostico la enfermedad renal, está perfecto, pero tengo que estar seguro de que es la única cosa que tiene el paciente. Y si es lo único, perfecto. Y si no, busco, ¿no? Seguir buscando. Sobre todo cuando de un momento a otro sigue incrementando, casi siempre hay que buscarle qué más tiene. Lo más frecuente es que la enfermedad renal crónica vaya incrementando o vaya avanzando paulatinamente, pero si está avanzando muy rápido, como por ejemplo el que nos platicó la doctora, es probable que haya una causa subyacente y hay que buscarle qué otra cosa puede estar ahí estorbando, ¿no? Que no permita que el tratamiento funcione. Y lo que les decía, tratar un renal agudo o un postrenal como crónico. Sí, esto que decíamos sobre todo va muy de la mano de no tener la densidad urinaria e interpretar los valores de urea y creatinina, pues los tratan. Y pudo ser que este fuera por renal, lo hidratas y pues no es renal, o que fuera agudo y pues lo estabilizas y todo y no necesariamente desarrolla una enfermedad renal. ¿Sí? Entonces ya ahí me tengo que apoyar de otras pruebas, ¿no? Imagen, lo que les decía, imagen, SDMA, UPC y otros biomarcadores que pues ya por ahí andan empezando a hacerse populares, pero todavía a lo mejor no los tenemos tan accesibles. Y lo que les decía, estadificamos al paciente cuando llega, no está mal, eh, pero sí creo que sí deberían de tener en consideración sobre todo presupuestos, creo, o las limitaciones que pueda tener. O sea, no está mal, pero esta estadificación no va a ser la real en muchos casos. En algunos sí, en algunos ustedes la hacen llegando y la hacen después como de estabilizar y se queda igualito. Pero en algunos sí baja, sí como que hay un regreso porque hay factores no renales, es precisamente por eso. Y pues ya me parece que, pues un poquito hablar de otros marcadores, mencionárselos más que nada. Estos dos, por ejemplo, las estatinas C y la proteína C reactiva, sí son marcadores que ya tenemos disponibles, digamos. El problema que tienen es que los tenemos disponibles en sangre. Hay analizadores veterinarios que te miden estos dos, pero te los miden en sangre, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te los miden en sangre? Que son un marcador de tasa de filtrado glomerular o de inflamación, lo cual los hace igual o menos específicos que el SDMA, y pues entonces me quedo con el SDMA, ¿no? Lo ideal sería que los tuviéramos en orina, porque entonces en orina, o que también los tuviéramos en orina, no que no sirvan en sangre, sino que si también los tuviéramos en orina, ya me podría ayudar un poquito más a determinar otras cosas. Por ejemplo, este, estos al ser proteínas de bajo peso molecular, cuando los encontramos en orina nos indican daño glomerular y a veces el daño glomerular se presenta antes de toda la enfermedad renal incluso. Entonces sí que podemos encontrarlos en orina, nos ayuda a determinar eso, ¿no? Que el paciente pueda tener un daño temprano que todavía no estoy viendo con los marcadores tradicionales o un daño específico, porque también a veces pasa, generalmente cuando hay enfermedad renal, pues el daño es parejo en toda la nefrona, pero pacientes que están mucho antes, por ejemplo, lo de la proteinuria, ¿no? ¿Cuándo tienen proteinuria? Pues cuando tienen daño glomerular específicamente. Entonces, este es otro analito que nos ayudaría, ¿no? Estos dos.
El factor de crecimiento fibroblástico 23 es una hormona que liberan los osteocitos y los osteoblastos y osteoclastos para, para regular las concentraciones de fósforo en la sangre. Entonces, se ve incrementado, ¿no? Pues en los pacientes enfermos renales liberan esto buscando disminuir las concentraciones de fósforo, pero se ha visto que puede pasar antes que los marcadores que tenemos. Y también se ha visto una correlación entre pacientes que tienen asintomáticos, que tienen este, este biomarcador renal incrementado y que a largo plazo desarrollan enfermedad renal. Sí, te están hablando ahí que se los miden y luego lo van repitiendo y lo siguen teniendo alto y como a los 2 o 3 años desarrollan enfermedad renal. Entonces parece ser muy, muy útil la predicción porque te habla como de un daño renal muy sutil que ya está empezando a causar acumulación de fósforo y entonces ellos lo que hacen es que, bueno, la célula avienta la hormona para regular la concentración de fósforo, entonces el fósforo se está manteniendo, pero se está manteniendo porque ya está presente este biomarcador. Sí, entonces es muy útil, o puede ser muy útil, sí. Y luego estos que pues no se han explorado tanto, yo no entiendo por qué, ya que son muy, a lo mejor las metodologías pueden ser uno, pero son las hormonas, perdón, las enzimas que nosotros medimos en sangre, la LP y la GGT, pero medidas en orina. Y esto es porque también bueno, tanto la LP como la GGT, nosotros las utilizamos en sangre para determinar colestasis, porque estas están en los bordes de cepillo de los canalículos biliares, pero también están en los túbulos renales, también hay borde de cepillo y también ALP y GGT. Entonces, estas las podríamos medir en orina para indicar daño tubular. Entonces, pues son estas, validando la metodología de casi cualquier laboratorio, se pueden utilizar y las tenemos relativamente accesibles a la mano. La verdad es que no lo hemos hecho en el laboratorio, entonces no les sé decir ahorita ya si esto ya lo podríamos empezar a hacer, pero podríamos intentar nosotros hacer unas pruebas y si queda, pues les avisamos, ¿no? De que podríamos hacerlo. Lo que está complicado con estas es los valores de referencia, que hay muy poca literatura sacando valores de referencia y luego los que hay están como bien disparados unos a otros. Unos dicen que menos de 25 unidades por litro, otros que menos de 125, otros que menos de 400, entonces está como muy amplio el margen y como que pues no sabe uno, eh, todavía no hay como un consenso de cuáles valores de referencia tenemos que utilizar para eso, ¿no? Eventualmente seguramente lo sabrá porque ahorita la investigación en enfermedad renal va para esto. Entonces, pues para allá vamos. Y traía unos ejemplos, pero la verdad es que ahorita ya estamos sobre tiempo. En otro momento los veremos. Quería finalizar invitándolos acá en San Luis Potosí, donde actualmente radico, estamos organizando unas pláticas, un cursito de 2 días sobre medicina geriátrica, en donde pues va a haber diferentes ponentes, la mayoría especialistas en su área, y que nos van a hablar de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de recibir pacientes geriátricos, tanto perros como gatos y entonces, si alguno está interesado, pues mándenme un mensajito, le mando las fechas es en octubre y le mando, aquí está el programa, se lo mando, costos y todo eso, ¿no? Y si se animan, pues yo les sugeriría también que se agarren unos días extra para que se vayan a la Huasteca Potosina, la verdad, es una parte muy bonita del país que yo le recomendaría a todas las personas que conocieran. Entonces, si se van a venir a San Luis Potosí, pues vénganse 2 días de estudio y agárrense otros 3, 4, 5 para irse a pasear. Hay muchas cascadas, mucha, mucha vegetación, sí, es muy verde, sí hace un poquito de calor, es decir, es un calor similar al de allá de Juárez, nada más que húmedo. Pero pues te la pasas rico porque estás pues en el agüita, ¿no? Son lugares, hay lugares así como tipo parecido a cenotes, el sótano de las golondrinas, ¿no? También, hay lugares muy bonitos, entonces si se animan a venir, yo les recomiendo que también vengan, estudiemos, pero también nos paseemos un poquito.
Y por último, pues la del próximo mes, el 20 de agosto, misma hora, y vamos a hablar de citología. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguien, antes de irnos. Bueno, pues si no, Y ahí va. Bueno, pues si ya no hay más dudas, pues damos por terminada la plática. Muchas gracias por acompañarnos. También gracias a Javier por su tiempo. Y pues, buenas noches a todos. gusto saludarlos a todos. Nos vemos luego. Bye.